de la mañana, para lo cual se ha previsto la asistencia del presidente Daniel Noboa. 10 de la mañana con 12 minutos, 10 de la mañana con 12 minutos. Ya está con nosotros nuestro siguiente invitado. Como habíamos adelantado, se trata de Gustavo Ich de la empresa Global Report. Gustavo, ¿cómo está? Buenos días. Lo saluda el periodista Alcides Montilla. Estamos también con mi compañero Julio Ayala. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para usted, Alcides, y obviamente también para Julio y para la audiencia que nos está escuchando. Bueno, cuéntenos un poco los números de la encuesta que se está divulgando por parte de ustedes en lo que tiene que ver fundamentalmente al tema de la consulta popular referéndum del 21 de abril. ¿Cómo están los números, Gustavo? Bueno, como saben, esa encuesta es elaborada por una empresa internacional con más de 30 años de experiencia en Iberoamérica. Eh, hay bastante data que es muy interesante en De relación con la. Imacén habla usted, ¿no? De Imacén de Perú. Sí, sí, eso es de Perú. Ya. Yo solamente estoy analizando, digamos, la Ah, ya, encuesta por correcto, la gentil invitación que me han formulado ustedes y algunos otros medios de comunicación y que Imacen también me la compartió. correcto. Hay algunos, muchos datos muy interesantes respecto a la aprobación de instituciones, a la aprobación y posicionamiento de la imagen del propio presidente de la República, de algunas otras personalidades de la esfera política, todo lo cual obviamente va a marcar una influencia en el resultado de la consulta popular, habida cuenta de que tenemos un país que está envuelto en una crisis muy, muy grave, que es de conocimiento público en materia de seguridad y también en lo que tiene que ver con el manejo de la economía, eh, y puede de alguna manera afectar resultados que inicialmente habían podido ser previstos por el régimen que estaba impulsando o que está impulsando la consulta. Por ejemplo, hay un dato que a mí me preocupa enormemente alrededor de este tema, es que más del 60% de ecuatorianos no conoce todavía las preguntas, es decir, en temas que son tan importantes, tan delicados para el futuro del país. Eso implica que no hay una campaña debidamente articulada todavía para informar sobre el contenido de las preguntas, la razón de ser de las mismas, el impacto que pueden generar, porque no son solamente preguntas o consultas que se estén haciendo en relación al tema de la inseguridad y que van a tener respuestas obvias, ¿no? O sea, que la gente conteste afirmativamente a una pregunta sobre que las Fuerzas Armadas colaboren con la Policía Nacional en el control de la delincuencia, el control de las armas, etcétera, etcétera. Obviamente va a tener una respuesta mayoritaria, la extradición de delincuentes, en fin. Pero hay otros temas que son más complejos, hay preguntas que son más complejas, como las que tienen que ver con el arbitraje internacional cuando se trate de conflictos de inversiones en nuestro país, o la que apunta a una reforma laboral en la cual, claro, la tercerización o el trabajo por horas puede conducir a una precarización del trabajo de muchos ecuatorianos en una circunstancia en la que lo que más falta en el país es empleo y seguridad. Esos son algunos de los temas que ha tratado esta encuesta y estoy aquí para comentarlo con ustedes, estimado Alcides. Correcto, correcto, Gustavo. 10 de la mañana y 17 minutos. Continuamos esta entrevista con más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias. Gustavo, qué gusto saludarlo. Pero Igualmente, Julio. dígame una cosa, de la conclusión que se puede sacar de lo global de esto. Usted dice pues que muy pocas personas conocen el tema de la profundidad de la consulta, de las preguntas. Muy pocas personas se han formado una idea de lo que van a contestar.
seguramente vamos a votar a favor del presidente o en contra del presidente. Suele ocurrir así, estimado Julio, suele ocurrir así. Los referéndums ya han pasado factura, las consultas ya han pasado factura al gobierno de León Férez Cordero, al de Osvaldo Hurtado, al de Guillermo Lasso, y dada la complejidad de la crisis que estamos atravesando, el auge de la delincuencia y de la criminalidad en las calles que no ha sido controlado. Obviamente no podríamos esperar que eso ocurra en tan poco tiempo, pero tampoco fue muy acertado generar una burbuja en la opinión pública, una burbuja de opinión en el sentido de que estaba en curso una estrategia de contención a la delincuencia y que esto estaba cambiando la imagen del país y que debíamos empezar a sentirnos un poco más tranquilos todos los ecuatorianos. Eso va a tomar muchísimo más tiempo. Todos esos temas, Gustavo, disculpa sí. una pregunta para ir concatenando esto. Los acontecimientos de la última semana, especialmente de la Semana Santa, donde hubieron masacres por doquier, es una estrategia del crimen organizado justamente para demostrar de que el gobierno no está haciendo las cosas correctas y que a lo mejor se vote en contra del gobierno y de Noboa. Esa es una hipótesis que yo no descarto, estimado Julio. Creo que puede darse ese caso, pero ya no es novedad. O sea, ya los ecuatorianos sabemos que el crimen organizado que ha permeado, ha contaminado las instituciones públicas, la justicia, las propias entidades de control, la policía, las Fuerzas Armadas, que ha llegado a rayar a algunos medios de comunicación, está presente en el país y está marcando la agenda de los últimos gobiernos, fundamentalmente del gobierno de Lasso y ahora del actual régimen. Entonces, que detrás de todo lo que ha ocurrido el fin de semana inmediato anterior, se oculte una estrategia del crimen organizado, podría ser, pero esa es una narrativa que también tiene límites, que debe ser matizada, estimado Julio, porque no es que la delincuencia había sido contenida a partir de enero con la emisión del decreto 111. Si uno hace un breve recuento aleatorio de qué es lo que ha venido pasando durante estos poco más de 120 días, tenemos algunas cosas que son muy graves, ¿no? El asesinato de la alcaldesa de San Vicente, de su director de comunicación que le estaba acompañando, la fuga de dos capos del narcotráfico aquí, de una de las bandas más peligrosas, lo que ocurrió en los estadios de Emelec, de Barcelona y de la Tacunga, en donde se tuvo que evitar que esos partidos se produzcan y planificar otra fecha porque habían alarmas de bombas y de dinamita en esas instalaciones. Eh, bueno, la violencia criminal nunca se detuvo, Julio. Entonces, no hay que manipular por parte de los políticos esa aseveración, porque políticamente y en materia económica ya la ciudadanía está percibiendo que hay una situación mucho más compleja en la que no solamente hay estrategias de los delincuentes para que la consulta y el referéndum fracase, sino que la economía está empezando ya a golpear más todavía a la gente de clase media y a los sectores más deprimidos de la sociedad, y que la política no se hace responsable de esto. O sea, mire que hay involucrados en las investigaciones que están siendo procesadas por las autoridades competentes y que han sido develadas por la acción de la Fiscalía Nacional, entre las fuerzas políticas que constituyen el acuerdo por la gobernabilidad que suscribió el actual presidente. Y esas fuerzas políticas no se hacen cargo de lo que está ocurriendo, no se hacen cargo de las muertes de inocentes, de los secuestros, de las vacunas, no se hacen cargo de la crisis de seguridad. Para ellos el tema es ajeno a sus intereses, aparentemente no hay una empatía con lo que está sufriendo la ciudadanía, y eso es muy delicado.
Gustavo, pero hay una cosa, ¿no? De las declaraciones, por ejemplo, de esta señora Mayra Salazar se desprende que el señor Leandro Norero. Norero daba dinero para que se vote por el no en la consulta de Lazo. Ahora, y no era una consulta que les afectaba mayormente, ahora está de por medio la participación de las Fuerzas Armadas en su lucha contra el crimen organizado. Está de por medio la extradición de los capos a los Estados Unidos. Es decir, ahora es una afectación mucho más grande. Se dice que se mueve, la droga mueve en el país 3.500 millones de dólares al año. De esos 3.500, meter 5 o 10 millones es pelo de mico, prácticamente es nada para ellos, seguramente, ¿no? ¿Hasta Así qué es. punto, hasta qué punto se puede pensar que ellos estarían o podrían actuar en contra de esta consulta popular con muchas estrategias? Esto de ir a una cancha de boli y disparar indiscriminadamente contra todos y matar a 9 personas, ir a un hotel, secuestrar a 11 personas y matar a 5 y dejar a los niños sueltos. Esto no es una estrategia, mi querido Gustavo. Como dije al inicio, yo no descarto en lo absoluto que eso esté ocurriendo, estimado Julio. Creo que, como tú bien señalas, hay intereses de por medio que podrían estar incidiendo en esa respuesta del crimen organizado a nivel nacional. Pero también hay que subrayar que hay una ciudadanía que está percibiendo una falta de control, una falta de una estrategia integral, una falta de gestión pública adecuada al momento que está pasando un porcentaje enorme de ciudadanos, porque hay temas también muy gravitantes en medio de todo esto y que no tienen que ver solamente con la incidencia de la criminalidad Gustavo, y solamente por... Gustavo, tú decías que el 83% de los ecuatorianos no ve con buenos ojos a los partidos políticos. Sin embargo, en las Así es. próximas elecciones, nosotros tendremos que ir a votar por los candidatos que esos partidos políticos nos impongan. Gente muchas veces descalificada, gente de la peor ralea y del peor pelambre. Sin embargo, a lo mejor tendremos que ir a votar por ellos porque no hay ninguna otra opción. Allí nos enfrentamos a una dura realidad de que el cambio es prácticamente imposible, pues, Gustavo. Claro, es que el cambio debe ser estructural, es un cambio que va a tomar tiempo y es un cambio sobre el cual el presidente de la República debe apersonarse, Julio. O sea, no solamente encadenar una gestión para enfrentar el crimen organizado, que es la principal preocupación que tenemos los ecuatorianos, sino para atender otros temas que tienen que ver con el desempleo, que tienen que ver con la afectación a recursos naturales que se está produciendo por la extracción de minerales en la Amazonía. Los empresarios, los emprendedores, los agricultores, muchas personas están preocupadas por los efectos que puedan venir de una competencia con un gigante económico que es la China en medio de un tratado de libre comercio donde el Ecuador no tiene la más mínima capacidad de competir y no sabemos cuál es la estrategia del gobierno para proteger al sector productivo del país de una competencia inequitativa. El tema de la migración, Julio, tenemos una oleada migratoria producto de la delincuencia, del crimen organizado y producto también del desempleo, de la falta de oportunidades que muchísimos ecuatorianos están enfrentando. Es una oleada migratoria que tiene parangón solamente con lo que ocurrió después de la crisis bancaria. Y según Gustavo, las mismas cifras oficiales, y la gente lo pero esa siente y oleada, lo percibe. pero esa oleada migratoria, en alguna medida, los gobiernos la estimulan. ¿Sabes tú, por ejemplo, que Claro, claro. 5.700 millones de dólares en remesa llegan desde el exterior? Y lo mejor de esto, Gustavo, es que llegan a la vena del que más la necesita, porque no es que llegan a las arcas de los gobiernos, que sería fatal, llegan a la gente que necesita. Y eso es lo que en alguna medida nos está salvando. Y entonces los gobiernos, mire usted que andan pidiendo la visa Schengen se elimine. ¿Por qué quieren que se elimine? ¿Qué es que quieren que la gente vaya a hacer turismo y gasten los pocos dólares afuera? No, quieren es que vayan más migrantes para que sigan mandando los dólares. ¿O no es así, mi querido Gustavo?
Bueno, parece que la imagen, Parece que no sé tuvimos si algún problema de sí, comunicación. con la imagen de Gustavo, ¿no? Sí, parece que tuvimos algún problema de comunicación con nuestro invitado Gustavo Isch. Que en esos Empresa- momentos o en esas coyunturas se A ver, crean. Gustavo, no sé si me escuchaste la Sí, sí, pregunta sí. porque hubo una paralización de tu imagen. ¿Sí me Ah, sí, te escuchaste la escuché pregunta? perfectamente. Ya, Te escuché perfecto. perfectamente y estaba justamente respondiendo en el sentido de que hay un problema también ahí estructural, el famoso código de la democracia que abre de par en par la puerta a estas figuras, a estos personajes que no tienen la calidad intelectual, la preparación, y que a duras penas tienen un título de bachiller para que integren la legislatura, donde se tramitan leyes que nos afectan a todos los ecuatorianos de manera gravitante. El hecho de que haya más de 280 organizaciones políticas en ese sentido, que son las que promueven estas candidaturas o que miran a la política como una oportunidad para hacer negocio. Y como tú bien señalabas, Julio, estamos obligados, encadenados a votar por esos personajes. No hay una renovación en los partidos políticos. No sabemos cómo se utiliza el presupuesto que se les asigna desde el Consejo Nacional Electoral para que capaciten a sus miembros. No hay control del Consejo Nacional Electoral a los candidatos que hacen campaña antes de que inicien los procesos electorales. Tenemos un candidato, un presidente candidato, ¿sí? O sea, al mismo tiempo el actual presidente de la República es candidato a la reelección. En definitiva, estamos en medio de un sistema, de una ingeniería constitucional que hay que ser reformada, Julio, porque si no vamos a seguir padeciendo el mismo problema, los ecuatorianos. Así es. Vamos con las preguntas de don Alcides Montilla. Sí, pero lamentablemente el tiempo se nos ha terminado y le tenemos que agradecer a nuestro amigo a Gustavo Isch de Global Report por haber estado con nosotros, prometiéndoles pues que como esto recién empieza el tema de la consulta popular referéndum, lo vamos a invitar para los próximos programas de Punto de Vista, estimado Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación de hoy y las anteriores que gentilmente han cursado para mí. Para mí siempre será un honor estar con ustedes en Radio Atalaya y con su audiencia. Muchas gracias nuevamente. Muy bien, Gustavo, un abrazo a la distancia. 10 de la Igualmente, mañana, 30 minutos. 10 de la mañana, 30 minutos. Hasta aquí llegamos con el programa Punto de Vista, primer programa de opinión en el dial de Guayaquil a través de Radio Atalaya. Les agradecemos mucho por la sintonía. No se olviden que los invitamos para el día de mañana. 10 de la mañana, 30 minutos. Chao. El siguiente es un espacio